Le pregunto en Así Sucede, en el centro del país, al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, doctor César Camacho Quirós, ¿qué valoración le da la dirigencia nacional del partido del presidente Enrique Peña Nieto a los primeros días, a los primeros 100 días apenas, ciento y tantos días que se cumplieron el fin de semana del regreso del PRI a Los Pinos encarnado en el exgobernador mexiquense? ¿Qué representa el acuerdo político que hoy a muchos nos da la impresión que marca el regreso, después de muchos años, de varias décadas, de la clase política al gobierno, cuando en tan poco tiempo se construye, si se quiere, una elemental pero importante reforma educativa, laboral y en materia de telecomunicaciones, atrevidas cualquiera de las tres, históricas cualquiera de las tres? No hay temor al riesgo. ¿Qué sigue en el camino del PRI con Peña Nieto? Estos 100 primeros días de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto son un botón de muestra. En modo alguno nos puede decir todo el tiempo va a ser así. Las condiciones circundantes, tanto de México como del mundo, son cambiantes, están todos los días moviéndose. Pero esto demuestra el carácter, la firmeza de un presidente de la República que sabe para qué está en Los Pinos, para qué es el jefe del Ejecutivo. Demuestra una actitud intolerante con la impunidad. Es decir, cuando en un país alguien la hace y no la paga, se manda una muy mala señal a los mexicanos. Creo que se demuestra también la fortaleza de las instituciones siempre que se sepa qué hacer con ellas. Se demuestra además un gran compromiso social de un presidente que tiene que atender un sinnúmero de asuntos, pero que sabe que debe empezar por aquello que más sensible le resulta a los mexicanos, como es tener que comer. Me refiero, por supuesto, a la cruzada contra el hambre. Y de manera subrayada, diría que las iniciativas que se han presentado en el marco del Pacto por México son de hondo calado. Son iniciativas trascendentales. Yo mismo calificaba en mi intervención de ayer a esta iniciativa en materia de telecomunicaciones, la calificaba como emblemática, reivindicatoria e histórica. Y voy a decir por qué, para que no parezca un exceso retórico. Es emblemática porque esto demuestra qué tanto se puede hacer con la política. Y me refiero ahora al pacto. Hacía años que no había en el país, quizás nunca, un pacto de tan amplio espectro y de tan ambiciosa cobertura. Un pacto que en 96 compromisos sintetiza los retos del país. Lo mismo en materia económica que en asuntos sociales o en el tema de la política que en el de la seguridad y la justicia. ¿Por qué es reivindicatoria como la educativa? Se reivindica lo que se es propio y se ha perdido. Se reivindica lo que se recupera. El Estado mexicano, por razones diversas, había perdido la rectoría en materia educativa. Y ahora resulta que personas que son muy respetables, pero que deben formar parte de la prestación del servicio, se habían adueñado francamente de la política educativa. ¿Y qué decir de las telecomunicaciones, donde nos ha faltado competencia, porque estamos prácticamente cerrados, sobre todo en el gran mercado televisivo? Y cuando también en materia de telefonía, por hablar de dos de los más emblemáticos aspectos de las telecomunicaciones, también no ha habido competencia, y la competencia nos lleva a padecer el servicio, aunque sea malo, porque nadie lo puede dar de otra manera, y las tarifas y los precios que quieran fijar, porque justamente como no hay competencia, se hace de las suyas. Entonces, es emblemática, reivindicatoria e histórica. ¿Por qué histórica? No se había hecho una regulación tan amplia, tan profunda, tan honda como esta, pero además dije que era histórica por la revolución que va a provocar. Es decir, es histórica por lo que de aquí en adelante va a ocurrir. Yo estoy seguro que esto le va a dar muy buena señal a los mexicanos. Tengo un Estado fuerte pero no omnipotente, no todopoderoso. Y otra cosa para los trasnochados que andan hablando de que si el PRI quiere
aunque es muy fuerte, quiere reinstaurar un régimen que ya se fue. Voy a dar un solo ejemplo en materia de telecomunicaciones. En la legislación vigente, el que da y quita concesiones es el presidente. No obstante que hay mecanismos, que hay un procedimiento establecido en la ley, alguien podría decir, con todo y eso, el que la da y la quita es el presidente, y tendría razón. En la propuesta firmada por Enrique Peña, presidente, ya el presidente de la República nada tiene que ver ni en el otorgamiento ni en la revocación de las concesiones. Y en lugar de pensar en personas poderosas, se piensa en instituciones muy poderosas, en un instituto federal justamente de telecomunicaciones, en una comisión federal de competencia, que son órganos que además están elevando de rango. Hoy son instancias con una vida orgánica todavía en maduración. Se trata de hacerlas muy fuertes y que no dependan de ninguno de los poderes. Ahí está la muestra de la firmeza, del compromiso social y de una sensibilidad para gobernar que creo que ya nos hacía falta y ya la extrañábamos los mexicanos. Ahora, presidente, para los trasnochados o para los que piensan que finalmente no hay un nuevo PRI en la presidencia de la República, y particularmente la oposición, el PRD ha insistido a lo mejor que la detención, por ejemplo, del Bester Gordillo es una acción de venganza, o simplemente piden que este Estado genere justicia pronta y expedita como no selectiva. Están exigiendo que se vaya contra algunos otros líderes sindicales, particularmente contra Carlos Romero de Champs, o ejemplos como el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. ¿Qué garantías de que el PRI va a aplicar la ley desde el gobierno, no de manera selectiva? A ver, primero le hago una precisión que para mí resulta importante. Sí, presidente. Nosotros yo no he esbozado nunca la expresión nuevo PRI. Uh-huh. Porque hablar de uno nuevo es admitir que hay uno viejo. Este es un PRI en transformación, porque incluso el PRI de 2013 seguramente no será el que tengamos en la década de los 20 del año 2000. Es decir, en 2020 no sabemos. Entonces, siempre lo que hoy es nuevo, mañana es viejo. Entonces, este PRI en transformación no es el gobierno, ¿eh? Uh-huh. Es decir, somos el partido en el gobierno, pero no somos el gobierno. Por cuanto dice, ¿qué va a hacer el PRI? El PRI es un partido político. ¿Qué creo que va a hacer el presidente de la República, de origen priista? Lo que va a hacer es ser muy congruente. Es demostrar que en asuntos de justicia no hay consignas, porque la consigna puede ser para bien o para mal, ¿eh? Es decir, voy contra fulano, haya o no haya razones, o protejo a sutano, haya o no haya razones. Creo que para que la justicia sea una justicia en un régimen democrático, tiene que no ser selectiva. Y creo que los hechos lo están demostrando. A mí tampoco me gusta los señalamientos específicos contra fulano, sutano, porque parece que hay justicia por consigna. O sea, ahí te encargo a fulano, haya o no haya, le vas a encontrar. Creo que eso es propio de regímenes dictatoriales y no de regímenes democráticos. Yo lo sintetizaría de esta manera. Si alguien la hizo, que la pague. Si a alguien se le demuestra en una investigación ordinaria, no ordenada, me refiero a no ordenada, no porque no tenga orden, sino uh-huh. No producto de un dedo flamígero que señale a alguien. Si en una investigación que tiene motivaciones u orígenes ordinarios sale algo, aquí no hay privilegiados ni por razones de partido, ni de origen político o de amistades o también de enemistades. Creo que eso no tiene cabida en un régimen democrático. Presidente Camacho, volviendo al tema de la transformación del PRI, vamos al ámbito de lo estrictamente político. Y a propósito de lo que ocurrió en la Asamblea, el presidente de la República está en los órganos de gobierno. Me parece, es una lectura personal que quizá algunos otros analistas puedan compartir, que termina el PRI con la simulación y además adopta lo que en las democracias maduras es tan normal, como que el presidente o jefe de gobierno sea el dirigente moral o real de su partido. Estados Unidos, Francia, Alemania, España,
democracias maduras de los Países Bajos, así funcionan. Pero, ¿qué riesgos tiene esto de cara a los procesos electorales y a la prominencia del presidente, como se llame hoy Enrique Peña Nieto, por ejemplo, a la hora de designar o de seleccionar candidatos en el PRI? No le toca ni a la Comisión Política Permanente ni al Consejo Político Nacional designar candidatos. Y digo estos dos órganos porque esos dos órganos son aquellos en los que Enrique Peña Nieto tiene un asiento como integrante. Es una buena precisión la que usted me permite hacer, porque el presidente de ambos órganos colegiados de deliberación hoy soy yo, el presidente del PRI, el presidente en turno, y al presidente de la República lo que hemos querido es darle un lugar, y en ello su interpretación es correcta o es la misma que le damos nosotros, para quitar cualquier expresión de simulación que está pero no está. Antes de 2000 era muy común escuchar en el medio comunicacional, entre los periodistas del que ustedes forman parte y conocen, decir que estos asuntos se resolvían en Los Pinos o que el presidente era el gran elector. Sin embargo, el presidente no era miembro de ningún órgano de gobierno del PRI. Entonces, lo que queremos es efectivamente quitar la simulación y que el presidente, a su juicio, a su libre albedrío, decida si participa o no en las discusiones en estos órganos de deliberación. Creo que esto quita efectivamente la simulación y hace más normal la democracia. Diríamos, se empieza a ser una democracia cotidiana. Hemos sido testigos a distancia, por los medios justamente, cómo jefes de Estado y de gobierno de otras latitudes van perfectamente, sin que nadie se escandalice, a reuniones de discusión de sus partidos. Yo recuerdo muy bien a Felipe González o a Rodríguez Zapatero participando en las deliberaciones del PSOE o en el Partido Laborista a Tony Blair, y nadie se escandaliza, porque esto es cotidiano. He insistido, y es una buena oportunidad para hacerlo, Enrique Peña, presidente de los mexicanos, no tiene más derechos políticos que ustedes o yo, pero no tiene menos. Usted tiene los mismos. Y Enrique Peña, al participar en los órganos de deliberación del PRI, es un priista que reivindica su militancia. Militancia que, por cierto, es de sobra conocida, porque con esa bandera fue como se presentó en la campaña y con esa bandera ganó los comicios. Lo que creo que sería delicado, y lo hemos no solo cuidado nosotros, sino el primero en cuidarlo es él. ¿Dónde termina, dónde están los linderos de la neutralidad y la imparcialidad? Enrique Peña es, por definición legal y por su propia convicción, es un hombre imparcial, pero no puede ser políticamente neutral si lo postuló un partido. Entonces, él, como antes lo hizo Felipe Calderón, como lo hizo en su momento Vicente Fox y como eventualmente lo harán otros gobernantes o como lo hacen gobernadores de los estados, son, ante los ojos de sus compañeros y de los ciudadanos en general, militantes de su partido. ¿Qué papel va a jugar en su partido? Eso es un asunto interno de cada partido. En nuestro caso, termino esta parte diciendo algo que me gusta recordar. Tenemos una condición de paridad. Somos militantes. Nada más que él es el primero entre los iguales. El primero entre los militantes. ¿Y de dónde deriva ser el primero? No porque ser presidente le dé una condición de superioridad, sino porque ser presidente lo hace tener una gran responsabilidad. Es decir, tiene la responsabilidad pública más delicada que puede tener un mexicano. Por eso es el primero entre los iguales.